Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente hoy nos acompaña nuestro amigo, nuestro hermano Leonardo Jaramillo, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Además, es coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac, en Atlanta mismo, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a tratar el tema la vida consagrada, las vírgenes y las viudas consagradas, numerales desde el 922 hasta el 924. Hermano Leonardo, amigo Leonardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan. Un placer y un honor nuevamente estar con ustedes en este espacio que me brindas para que compartamos juntos la fe. Perfecto, gracias por esa predisposición para participar. Bien, antes de continuar, queremos conocer un poquito las actividades que realiza, a pesar de que ya las nombré, alguna experiencia, alguna anécdota que nos quiera conversar Leonardo de su trabajo dentro de la iglesia. Bueno, yo trabajo hace 23 años ya aquí en esta arquidiócesis de Atlanta. Nosotros desarrollamos unos programas de atención a los migrantes. Nos enfocamos muy particularmente en los migrantes que vienen de Latinoamérica. Es nuestro enfoque como iglesia de brindar este servicio a las comunidades migrantes de 23 países que tenemos en esta zona metropolitana de Atlanta, que es una ciudad que abarca casi 6 millones de habitantes, ¿no? Esto nos da pues la posibilidad de tener un frente de evangelización muy amplio de atención a las comunidades migrantes, a las comunidades vulnerables, en extrema necesidad muchas de ellas, pero al mismo tiempo nos da un reto de cada día, ¿no? Un reto de cada día de mirar hoy qué, ¿no? Hoy qué va a pasar hoy, ¿no? Así que es un trabajo muy emocionante, Juan, es trabajar en esta selva de cemento, como le digo yo, selva de cemento, donde la evangelización se hace como si estuviéramos allá en el Amazonas. No es mucha la diferencia, más son las circunstancias que cambian, pero es dificilísimo también esta evangelización. Hay un equipo muy bueno aquí, desde el señor arzobispo, todas las oficinas diocesanas que están en disposición a atender a la comunidad migrante, y algunas parroquias que destinan personal, recursos para poner al servicio de las comunidades. Tenemos
alrededor de unas 60 comunidades donde se habla español, donde se habla castellano, donde se celebra la Eucaristía en castellano, donde se tienen oficinas destinadas a la atención de los migrantes de Hispanoamérica, y eso pues hace que este servicio sea cada vez mejor. Es un muy buen equipo, Juan, el que gracias a Dios tenemos aquí, y vamos cada día dando una respuesta lo más apropiada posible dentro de nuestras posibilidades. Así que todos los que quieran venir, bienvenidos. Perfecto, y muchas felicitaciones por ese trabajo tan complicado que tienen, ¿no? Bien, la iglesia hoy recuerda, hoy es la fiesta de San Juan Apóstol, es mi tocayo. Y mi día de cumpleaños. También estamos de fiesta entonces. Bien, la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista, hijo de Zebedeo, que junto a su hermano Santiago y con Pedro fue testigo de la transfiguración y de la pasión del Señor. Y al pie de la cruz recibió él a María como madre. En su evangelio y en otros escritos se muestra como teólogo, habiendo contemplado la gloria del Verbo encarnado y anunciando lo que vio. Esto es en el siglo I. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Primera de Corintios, capítulo 7, versos 32 al 34, que dice: quiero que estén libres de preocupaciones, mientras el soltero se preocupa de los asuntos del Señor y procura agradar al Señor, el casado se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar a su mujer, y está dividido. La mujer soltera y la virgen se preocupan de los asuntos del Señor para estar consagradas en cuerpo y espíritu. La casada se preocupa de los asuntos del mundo y procura agradar al marido. Por favor, el tema que vamos a tratar hoy día, el tema que vamos a ver, vamos a recordar el tema, es la vida consagrada, las vírgenes y las viudas consagradas. Numerales desde el 922 al 924. Leonardo, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema. Juan, recordemos que en este programa estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la primera parte de las 4 partes en las cuales está dividida el Catecismo. La primera parte en la profesión de la fe. Dentro de la primera parte hay 2 sesiones. Ahora mismo nos encontramos en la segunda sesión, que tiene como título La profesión de la fe cristiana. En esa segunda sesión está dividida en capítulos. Ahora mismo estamos en el tercer capítulo, Creo en el Espíritu Santo. Y esos capítulos están divididos en artículos. Ahora mismo entramos en el artículo 9, Creo en la Santa Iglesia Católica. Y esos artículos están divididos en párrafos. Ahora mismo entramos en el párrafo 4, que tiene como título Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Y muy específicamente, en este párrafo, hoy, el Catecismo nos invita a profundizar en unos números que tienen que ver con el tercer apartado, donde el Catecismo dedica 20 números, del 914 al 933, con el tema general de la vida consagrada, y dedica estos numerales del 922 al 924 a desarrollar el tema de las vírgenes y viudas consagradas. Después todo un esquema para ir llegando hasta este lugar de esta manera tan preciosa, como el Catecismo va expresando y va bajando, ¿no?, a la vida práctica todo lo que es la revelación, ¿no? Basados siempre, recordemos esto, de nunca acabarse,
basado siempre en la Sagrada Escritura, en la santa tradición de la Iglesia y en el magisterio. Estando ahí, no tenemos pierde, Juan. Así que hoy exactamente la fe nos pone en estos numerales, 922 al 924. Perfecto. Nos vamos a tomar una pausa para regresar y luego avanzamos con el primer numeral. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente desde Estados Unidos, exactamente desde Atlanta, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos analizando, la vida consagrada, las vírgenes y las viudas consagradas. Numerales desde el 922 al 924. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o se puede dirigir al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos pues más de 260 videos con enseñanza del catecismo. El primer numeral para su análisis es el 922, que dice lo siguiente. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una con una llamada por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir en estado de virginidad o de castidad perpetua a causa del reino de los cielos. Por favor, Leonardo, ¿nos ayudas con explicación y comentarios de este numeral? Juan, en los tiempos anteriores del catecismo, los números que han ustedes estudiado antes de llegar a este numeral 922, ustedes han visto que la vida consagrada no pertenece a la estructura inicial del cristianismo, sino que surgió más tarde. Y es hacia el siglo IV cuando la Iglesia da forma y se le da un reconocimiento oficial, ¿no? En este número 922 se dice ya desde los tiempos apostólicos. Y eso es muy interesante, ¿no? En la vida de la Iglesia, la vida va por delante de lo que luego llamamos la formalidad. Es como cuando hablamos de los dogmas, ¿no? La gente siempre ha creído en que María era inmaculada, pero fue hasta 19 siglos después que la Iglesia formuló oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción para responder a las herejías, a los ataques, a las persecuciones en contra de ese dogma. Pero el pueblo de Dios pensó, vivió y creyó esto siempre.
desde el primer momento. Esto demuestra que es el Espíritu Santo el que alienta los carismas de la iglesia. Los carismas y las formas de vivir en la iglesia no son fruto del derecho canónico, sino más bien el derecho canónico lo que hace es reconocer, tutelar eso que el Espíritu Santo ha suscitado desde el primer momento. Y es algo muy hermoso. Por tanto, hay que reconocer que en los tiempos apostólicos no existía una vida consagrada como tal la entendemos hoy día, como hoy la conocemos, formalmente reconocida y tutelada. Pero ya en los primeros tiempos, vírgenes cristianas, llamadas por el Señor, vivieron consagradas a Él. Aunque faltaba quizás la dimensión pública de consagración ante el obispo, con unos votos, etcétera, etcétera, como la conocemos hoy día, vírgenes cristianas llamadas por el Señor vivieron consagradas a Él desde el inicio. Hay dos textos donde se habla de la diferencia entre la vocación matrimonial y la vocación, como dice específicamente este número, del soltero. Primer texto, Primera de Corintios 7, 33, 36. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división. Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su novia por estar en la flor de la edad y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera. No peca, cásense. Es un texto muy, muy interesante y se hace referencia a tener el corazón dividido, ¿no? Por ejemplo, unos novios donde una jovencita le pregunta a su novio, ¿me quieres? El joven le contesta que sí, pero también quiere a sus padres, también quiere a sus hermanos, también quiere a sus primos. Es decir, hay una parte del corazón que es indivisible y solo puede ser entregado a una persona. En esa pregunta que hace la joven a su novio, se pregunta el querer de esa parte del corazón que no se puede dividir. Y esto es lo que configura nuestra vocación. Porque en el caso del matrimonio, esa parte del corazón se entrega al esposo o a la esposa, que es un sacramento de Cristo. No olvidemos esto. Y en la vida consagrada, esa parte indivisible del corazón se la entrega a Cristo. No olvidemos esto. Segundo texto. Mateo 19, 10, 12. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Es un texto también impresionante, ¿no? Que se refiere a que
el no casarse es para aquellos a quienes se les ha concedido. Jesús remarca que esto de vivir consagrado para el Señor es un don de Dios. Quien no lo entiende con respecto al celibato, piensan que es una opción personal antes que un don de Dios y piensan que es un esfuerzo difícil de llevar, están equivocados. Porque es un don. Por sus propias fuerzas no la libra. No la libra, no lo hace. Pero como es un don, solo lo entiende a quien ha sido destinado ese don. Es Cristo el que enamora. Es Cristo el que seduce el corazón de las vírgenes consagradas. No es cualquier cosa. Es Cristo el que orienta su afectividad para que lo indivisible del corazón sea solo de Cristo. La otra parte está para su mamá, para su papá, para sus hermanos. Pero la parte indivisible es para el Señor. En este texto de San Mateo, dice que puede ocurrir que haya solterías que tengan motivos coyunturales, pero otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Esto sería el fundamento evangélico de la vida consagrada. Clarísimo. Pero cuidado, ¿eh? Ese eligen no quiere decir que es una opción de iniciativa propia. La iniciativa está en Cristo que te llama para consagrarse, para consagrarte a Él. Podríamos decir, es un gran don. La vocación de las vírgenes consagradas para toda la iglesia es un gran don. Y ellas están reflejando la vocación esponsal que tenemos todos. Nos están recordando que Jesús ha querido manifestarse en nosotros como el novio. Entre las muchas formas en las que Jesús ha querido manifestar su amor, amor de amistad, cuando Jesús nos dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O el amor de filiación, Dios es nuestro Padre. O el amor de esponsalidad, es clave en el Evangelio. Mateo 9:14. Entonces se les acercan los discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayudamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo los pellejos revientan, el vino se derrama y los pellejos se echan a perder, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Esto del ayuno, Jesús dice que cuando el novio sea arrebatado, se refiere a la muerte, resurrección y ascensión al cielo de Jesús, cuando lo tenemos ausente hasta el día en que estemos con Él en el cielo. Es verdad que Jesús está con nosotros, sí, pero no le percibimos con nuestros sentidos. Por tanto, aunque lo tenemos con nosotros presente, también sufrimos por su ausencia. Como María Magdalena. Lloraba porque no encontraban el cuerpo de su Señor.
El sentido del ayuno, del sacrificio, de la mortificación, es el recordarnos a nosotros mismos que nos falta algo, nos falta la plena presencia del esposo, que la conseguiremos en el cielo. Y es conveniente ayunar y mortificarnos para no apoltronarnos en nuestra vida, no acomodarnos en ella. Nos falta el casarnos, el desposorio pleno con Jesucristo. Y este es el sentido del ayuno. Recordarnos que nos falta algo, que no podemos buscar aquí la plena satisfacción en todo, que el gozo pleno del corazón nos lo va a dar las bodas con Jesucristo. Y esta vida es un noviazgo. Y la muerte se presenta como el desposorio con Jesucristo. Pero esta vida la vivo como novio. Apocalipsis 21, 1, 7. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia, ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Podrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él Dios con ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré del manantial de agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Esta vida, queridos amigos, consiste en irnos convirtiendo, en irnos transformando para que Jesús tenga una esposa digna con la cual desposarse. Jesús, como hombre perfecto, hombre Dios que es, tiene derecho a desposarse con una esposa santa. Y Él la purifica durante toda esta vida. Él es el que la seduce, Él es el que la transforma, Él es el que la enamora. Lo que nos recuerdan las vírgenes consagradas es precisamente esto, queridos amigos. Nos recuerdan que esta vida es un santificarse, es hermosearse, es prepararse para el encuentro con el esposo. A vino nuevo, odres nuevos. Esto hay que tenerlo presente. Fíjense, queridos amigos, en la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II de feliz memoria, titulada Vita Consecrata, el catecismo en estos números toma parte. A lo largo de la Iglesia, el Espíritu Santo la ha enriquecido con múltiples carismas a la hora de reflejar la práctica de los consejos evangélicos de pobreza, de castidad y de obediencia. Cada uno de los carismas en la Iglesia Católica refleja un aspecto de la riqueza de Dios. Es tan pleno Dios que ninguna vocación es capaz de agotar la infinitud de su ser. No hay ningún grupo, ningún movimiento, ninguna orden, ninguna congregación que abarque todo. Todas tienen un carisma que desarrollan a la perfección. Claro que sí.
con la inspiración y el sostenimiento del Espíritu Santo, pero ninguno de ellos agota la infinitud de Dios. Y por eso hay tantos, y por eso se siguen suscitando tantos. En el número 34, aunque esa dimensión esponsal, todos tenemos que participar de ella, es sobre todo la mujer la que se ve singularmente reflejada como descubriendo la índole especial de su relación con el Señor. La feminidad tiene una especial sensibilidad para vivir la esponsalidad. Qué cosa tan hermosa. Dice San Juan Pablo II, a este respecto, es sugestiva la página del Nuevo Testamento que prepara a María, que presenta a María con los apóstoles en el cenáculo, en espera orante del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 1:14. María estaba ahí en Pentecostés con ellos, en la efusión del Espíritu Santo, en el recibimiento del Espíritu Santo. Ese día se constituía la iglesia. Ese día, oficialmente, nació la iglesia con la venida del Espíritu Santo y María, esa mujer, estaba en medio. Hay una complementariedad, porque en Pedro y en los demás apóstoles emerge una dimensión de la iglesia muy concreta que es el ministerio eclesial. Los apóstoles son instrumentos del Espíritu Santo para generar nuevos hijos mediante el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos, la atención pastoral. Pero la presencia de María era allí, demasiado importante, porque ese amor virginal de María procede una fecundidad particular que contribuye al nacimiento y al crecimiento de la vida divina en todos los corazones. Y eso es lo que hace la Virgen. Por eso vemos en María presente en el cenáculo y en ella la imagen de la perfecta consagrada, hinchando los corazones. Las personas consagradas siguiendo las huellas de María manifiestan su fecundidad espiritual. ¿Cómo lo hacen? Acogiendo la palabra, colaborando en la formación de una nueva humanidad con su dedicación incondicional y con su testimonio de amor total. Así fue como María manifestó plenamente su maternidad, tanto por la comunicación de la acción divina confiada a Pedro, como por la acogida responsable del don divino. Eso es propio de ella. Y San Juan Pablo II ha querido tomar esta escena de Pentecostés con María ahí presente para manifestar una vocación muy importante. Es la vocación de acoger el Espíritu Santo. ¡Qué llamado para nosotros! Y es verdad que los apóstoles también lo acogen, pero es que María tiene más capacidad de atraer al Espíritu Santo. Tiene el corazón mejor dispuesto para acogerlo. El Espíritu Santo viene al cenáculo en Pentecostés, sobre todo atraído por María. Atraído por María. Esto mismo ha de ocurrir en toda la historia de la Iglesia. Las vírgenes consagradas y todos aquellos que tienen esa vocación han de tener esa perfecta disposición de acoger al Espíritu Santo. Y Dios se pone feliz en ellos. Luego, en el número 28, dice el Papa, María es ejemplo sublime de la perfecta consagración por su pertenencia plena y total a Dios, elegida por el Señor, que quiso realizar en ella el misterio de la encarnación
recuerda a los consagrados la primacía de la iniciativa divina. Es lo que dice Jesús. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Y en la Virgen encontramos la nueva maternidad dada a María en el Calvario como un don especial para todas las vírgenes consagradas, que son capaces de conjugar tres vocaciones en una. Son vírgenes, son esposas de Cristo, son madres de Cristo, reciben la maternidad al pie de la cruz. He ahí a tu Hijo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital, ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Bien amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Les recordamos que nos acompaña nuevamente nuestro amigo, nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Es importante agradecer a quienes han hecho posible que este programa se prolongue por más de 3 años y continúe. Es nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, nuestro sacerdote, Padre Guido Mise, y Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos faltan 2 numerales, los vamos a leer en un solo bloque. El 923, que dice: formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, la Virgen es constituida en persona consagrada como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. El siguiente numeral y último numeral es el 924, que dice: semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo o a la monja en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Por favor, Leonardo, nos ayudas con la explicación y comentarios de estos numerales. Son 2 numerales preciosos que nos ofrece el catecismo, querido Juan. Las vírgenes, dice, pueden asociarse o pueden vivir su consagración personalmente, pero habiendo efectuado públicamente esta consagración ante el obispo. Es muy, muy interesante. Ellas pueden llevar un trabajo, un tipo de trabajo que la Iglesia les encomiende. De hecho, el mismo catecismo
enlista qué tipo de trabajo puede hacer la Virgen. Es muy interesante. El orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo. Incluso lo pone también entre paréntesis, o a la monja. Y le pone en primer lugar el ejercicio de la oración. Después, el ejercicio de la penitencia. Luego, el ejercicio del servicio. Luego, el trabajo apostólico, según el carisma. Es importante que se defina y que se respete el carisma que Dios ha dado a cada una de ellas. En la educación, en la entrega, en los hospitales, en la atención a los minusválidos, en las cárceles, con los ancianos. Tantos carismas que el Espíritu Santo suscita. Y las vírgenes están ahí para cumplir esos trabajos que la iglesia les encomiende, o pueden estar insertas en el mundo. También una virgen puede ser la presidenta de Ecuador. El aspecto de vida en comunidad no está tan desarrollado en las vírgenes consagradas como en otras religiosas que pertenecen a una orden. Y por eso se remarca esa esponsalidad directa con Jesucristo. Hay que decir que la existencia de estas vocaciones remarca la dignidad y el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Juan Pablo II, en esa exhortación apostólica Vita Consecrata, decía que la mujer consagrada, a partir de su experiencia de iglesia y de mujer en la iglesia, puede contribuir a eliminar ciertas visiones unilaterales que no se ajustan al pleno reconocimiento de su dignidad, de su aportación específica a la vida y a la acción pastoral y misionera de la iglesia. Qué cosa tan hermosa. Qué defensa tan bella del papel de la mujer en la iglesia. Por ello es legítimo que la mujer consagrada aspire a ser reconocida claramente su identidad, su capacidad, su misión, su responsabilidad, tanto en la conciencia eclesial como en la vida cotidiana. En los dos. Y Juan Pablo II insistía que la existencia de estas vocaciones puede y debe subrayar el papel de la mujer en la vida de la iglesia. Y esto, queridos amigos, hay que decirlo sin miedo. El respeto del carisma propio de cada uno. El hecho de que el Señor suscite en la Santa Iglesia estas vírgenes consagradas sin duda hace que el papel de la mujer en la iglesia sea mucho más reconocido. Hacen un servicio a la propia mujer. Esta consagración de las vírgenes tiene una fórmula pública y se hace delante de la autoridad eclesial, el obispo, y se lleva a cabo mediante un sacramental. No es un sacramento, no es una ordenación, es un sacramental. La Iglesia siempre ha distinguido esto entre el sacramento y el sacramental. Los sacramentos son los signos eficaces de la gracia. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Incluso existe un formulario en el orden de las vírgenes. Se llama el Ordo Consagratio, que es un sacramental. Ha sido publicado por la Iglesia y consiste en significar con una serie de signos que esa persona queda consagrada para ser esposa de Jesucristo. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal, porque todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir.
Y es verdad que los sacramentales los puede celebrar un laico, pero en este caso se pide que este sacramental de la consagración de las vírgenes lo presida solamente el obispo. Eso le da ese relieve precioso, ¿no?, que tiene. ¿Y por qué lo tiene que presidir el obispo? Porque él es la imagen de Cristo esposo, con la que esa virgen consagrada se va a desposar. Qué figura más hermosa presenta el catecismo, ¿no? Y quiero hacer una conclusión, ¿no?, con la solemne oración consacratoria de una virgen, que me parece que es fascinante, que a lo mejor ninguno de nuestros escuchas ha estado en la consagración de una virgen posiblemente, ¿no? Es interesante ver cómo se consagra a una virgen ante su obispo, desposándose con Jesús. Y dice así: oh Dios, que moras complacido en los cuerpos castos y amas con predilección las almas vírgenes. Oh Dios, que en tu Hijo, por quien todo fue hecho, has restaurado la naturaleza humana dañada en nuestros primeros padres por fraude del maligno. Tú no solo has devuelto al hombre la santidad original, sino que lo llevas a experimentar ya en esta vida los dones reservados para el mundo futuro. Y así haces a quienes viven aún en la tierra semejantes a los ángeles del cielo. Mira, Señor, a estas hijas tuyas, que poniendo en tus manos su deseo de continencia, te ofrecen aquella virginidad que tú mismo les hiciste desear. ¿Cómo, Señor, un alma que vive aún en carne mortal podría dominar las leyes de la naturaleza, limitar la libertad de escoger lo que es lícito, elegir una vida no común y vencer los estímulos de la edad, si tú, Señor, no enciendes en ella el amor a la virginidad? Si tú no la alimentas continuamente con tu deseo y no la fortaleces en su propósito. Pero tú, Señor, al derramar tu gracia sobre todos los pueblos, suscitaste de entre todas las naciones herederos del Nuevo Testamento, innumerables como las estrellas del cielo. Entre los dones que concediste a tus hijos, nacidos no de la sangre ni del amor carnal, sino de tu espíritu, quisiste otorgar a algunos el don de la virginidad. Así, sin menoscabo del valor del matrimonio y sin pérdida de la bendición que ya al principio del mundo diste a la unión del hombre y la mujer, algunos de tus hijos, inspirados por ti, renuncian a esa legítima unión. Y sin embargo, apetecen lo que en el matrimonio se significa. No imitan lo que en las nupcias se realiza, pero aman lo que en ellas se prefigura. La virginidad ha reconocido a su autor y aspirando a la intimidad angélica, se entrega al tálamo y al amor de aquel que es del mismo modo hijo y esposo de la virginidad. Te damos pues, Señor, y te pedimos encarecidamente que protejas con tu auxilio y guíes con tu luz a estas hijas tuyas que desean que tu bendición confirme y consagre su propósito. Líbralas del antiguo enemigo, más sutil en sus engaños con aquellas que tienen aspiraciones más altas. Que no las sorprenda nunca adormecidas para empañar el brillo de su perfecta castidad. No sea que arrebate de estas vírgenes aquello que honra a la mujer casada.
Que brille en ella, Señor, por el don de tu Espíritu, una modestia prudente, una afabilidad juiciosa, una dulzura grave, una libertad casta, que sean fervientes en el amor y nada amen fuera de ti, que sean dignas de alabanza, pero no busquen ser alabadas, que te glorifiquen, Señor, por la santidad de su cuerpo y por la pureza de su espíritu, que por amor te teman y con amor te sirvan. Que tú seas su honor, que tú seas su gozo, que tú seas su deseo, que encuentren en ti descanso en la aflicción, consejo en la duda, fuerza en la debilidad, paciencia en la tribulación, abundancia en la pobreza, alimento en el ayuno y remedio en la enfermedad. Que en ti, Señor, lo encuentren todo y sepan preferirte sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy hermoso, muy hermoso. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos, ¿verdad? Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Bien amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Les recordamos que nos acompaña nuevamente nuestro amigo, nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta en Estados Unidos. Coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Es importante agradecer a quienes han hecho posible que este programa se prolongue por más de 3 años y continúe. Es nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, nuestro sacerdote, Padre Guido Mise, y Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos faltan 2 numerales, los vamos a leer en un solo bloque. El 923, que dice: formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, la Virgen es constituida en persona consagrada como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. El siguiente numeral y último numeral es el 924, que dice: semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo o a la monja en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Por favor, Leonardo, nos ayudas con la explicación y comentarios de estos numerales.
Son dos numerales preciosos que nos ofrece el catecismo, querido Juan. Las vírgenes, dice, pueden asociarse o pueden vivir su consagración personalmente, pero habiendo efectuado públicamente esta consagración ante el obispo. Es muy, muy interesante. Ellas pueden llevar un trabajo, un tipo de trabajo que la iglesia les encomiende. De hecho, el mismo catecismo enlista qué tipo de trabajo puede hacer la Virgen. Es muy interesante. El orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo. Incluso lo pone también entre paréntesis, o a la monja. Y le pone en primer lugar el ejercicio de la oración. Después, el ejercicio de la penitencia. Luego, el ejercicio del servicio. Luego, el trabajo apostólico, según el carisma. Es importante que se defina y que se respete el carisma que Dios ha dado a cada una de ellas. En la educación, en la entrega, en los hospitales, en la atención a los minusválidos, en las cárceles, con los ancianos. Tantos carismas que el Espíritu Santo suscita. Y las vírgenes están ahí para cumplir esos trabajos que la iglesia les encomiende, o pueden estar insertas en el mundo. También una virgen puede ser la presidenta de Ecuador. El aspecto de vida en comunidad no está tan desarrollado en las vírgenes consagradas como en otras religiosas que pertenecen a una orden. Y por eso se remarca esa esponsalidad directa con Jesucristo. Hay que decir que la existencia de estas vocaciones remarca la dignidad y el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Y Juan Pablo II, en esa exhortación apostólica Vita Consecrata, decía que la mujer consagrada, a partir de su experiencia de iglesia y de mujer en la iglesia, puede contribuir a eliminar ciertas visiones unilaterales que no se ajustan al pleno reconocimiento de su dignidad, de su aportación específica a la vida y a la acción pastoral y misionera de la iglesia. Qué cosa tan hermosa, qué defensa tan bella del papel de la mujer en la iglesia. Por ello es legítimo que la mujer consagrada aspire a ser reconocida claramente su identidad, su capacidad, su misión, su responsabilidad, tanto en la conciencia eclesial como en la vida cotidiana. En los dos. Y Juan Pablo II insistía que la existencia de estas vocaciones puede y debe subrayar el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Y esto, queridos amigos, hay que decirlo sin miedo. El respeto del carisma propio de cada uno. El hecho de que el Señor suscite en la Santa Iglesia estas vírgenes consagradas sin duda hace que el papel de la mujer en la Iglesia sea mucho más reconocido. Hacen un servicio a la propia mujer. Esta consagración de las vírgenes tiene una fórmula pública y se hace delante de la autoridad eclesial, el obispo. Y se lleva a cabo mediante un sacramental. No es un sacramento, no es una ordenación, es un sacramental. La Iglesia siempre ha distinguido esto entre el sacramento y el sacramental. Los sacramentos son los signos eficaces de la gracia. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia.
Incluso existe un formulario en el orden de las vírgenes. Se llama el Ordo Consagratio, que es un sacramental. Ha sido publicado por la Iglesia y consiste en significar con una serie de signos que esa persona queda consagrada para ser esposa de Jesucristo. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal, porque todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir. Y es verdad que los sacramentales los puede celebrar un laico, pero en este caso se pide que este sacramental de la consagración de las vírgenes lo presida solamente el obispo. Eso le da ese relieve precioso, ¿no?, que tiene. ¿Y por qué lo tiene que presidir el obispo? Porque él es la imagen de Cristo esposo, con la que esa virgen consagrada se va a desposar. Qué figura más hermosa presenta el catecismo, ¿no? Y quiero hacer una conclusión, ¿no?, con la solemne oración consacratoria de una virgen, que me parece que es fascinante, que a lo mejor ninguno de nuestros escuchas ha estado en la consagración de una virgen posiblemente, ¿no? Es interesante ver cómo se consagra a una virgen ante su obispo, desposándose con Jesús. Y dice así: oh Dios, que moras complacido en los cuerpos castos y amas con predilección las almas vírgenes. Oh Dios, que en tu Hijo, por quien todo fue hecho, has restaurado la naturaleza humana dañada en nuestros primeros padres por fraude del maligno. Tú no solo has devuelto al hombre la santidad original, sino que lo llevas a experimentar ya en esta vida los dones reservados para el mundo futuro. Y así haces a quienes viven aún en la tierra semejantes a los ángeles del cielo. Mira, Señor, a estas hijas tuyas, que poniendo en tus manos su deseo de continencia, te ofrecen aquella virginidad que tú mismo les hiciste desear. ¿Cómo, Señor, un alma que vive aún en carne mortal podría dominar las leyes de la naturaleza, limitar la libertad de escoger lo que es lícito, elegir una vida no común y vencer los estímulos de la edad, si tú, Señor, no enciendes en ella el amor a la virginidad? Si tú no la alimentas continuamente con tu deseo y no la fortaleces en su propósito. Pero tú, Señor, al derramar tu gracia sobre todos los pueblos, suscitaste de entre todas las naciones herederos del Nuevo Testamento, innumerables como las estrellas del cielo. Entre los dones que concediste a tus hijos, nacidos no de la sangre ni del amor carnal, sino de tu espíritu, quisiste otorgar a algunos el don de la virginidad. Así, sin menoscabo del valor del matrimonio y sin pérdida de la bendición que ya al principio del mundo diste a la unión del hombre y la mujer, algunos de tus hijos, inspirados por ti, renuncian a esa legítima unión. Y sin embargo, apetecen lo que en el matrimonio se significa. No imitan lo que en las nupcias se realiza, pero aman lo que en ellas se prefigura. La virginidad ha reconocido a su autor y aspirando a la intimidad angélica, se entrega al tálamo y al amor de aquel que es del mismo modo hijo y esposo de la virginidad. Te damos pues, Señor,
Y te pedimos encarecidamente que protejas con tu auxilio y guíes con tu luz a estas hijas tuyas que desean que tu bendición confirme y consagre su propósito. Líbralas del antiguo enemigo, más sutil en sus engaños con aquellas que tienen aspiraciones más altas. Que no las sorprenda nunca adormecidas para empañar el brillo de su perfecta castidad. No sea que arrebate de estas vírgenes aquello que honra a la mujer casada. Que brille en ellas, Señor, por el don de tu espíritu, una modestia prudente, una afabilidad juiciosa, una dulzura grave, una libertad casta, que sean fervientes en el amor y nada amen fuera de ti, que sean dignas de alabanza, pero no busquen ser alabadas, que te glorifiquen, Señor, por la santidad de su cuerpo y por la pureza de su espíritu, que por amor te teman y con amor te sirvan. Que tú seas su honor, que tú seas su gozo, que tú seas su deseo, que encuentren en ti descanso en la aflicción, consejo en la duda, fuerza en la debilidad, paciencia en la tribulación, abundancia en la pobreza, alimento en el ayuno y remedio en la enfermedad. Que en ti, Señor, lo encuentren todo y sepan preferirte sobre todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy hermoso, muy hermoso. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos, ¿verdad? Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente nuestro amigo, nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac, en Atlanta. Fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. El tema que estamos tratando es la vida consagrada, las vírgenes y las viudas consagradas, numerales desde el 922 hasta el 924. Una vez que hemos revisado los tres numerales, es importante saludar a todas las personas que nos siguen cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Vaya para ellos, pues un saludo especial, un abrazo fuerte a la distancia, un abrazo virtual, como se dice. Muy bien, es importante también saludar y agradecer a los sacerdotes religiosos, religiosas y laicos comprometidos y no comprometidos que prestan servicio de alguna forma en los diferentes servicios y ministerios en la iglesia. Un agradecimiento especial a nuestro invitado, pues el licenciado Leonardo Jaramillo, por esa predisposición de participar en este programa y compartir sus experiencias y su conocimiento con esta audiencia ávida del conocimiento de Dios. No queremos despedirnos. Antes de eso, hermano Leonardo, muy agradecido con su participación. Muchísimas gracias. Como ya se acerca el fin de año, pues deseándole pues, que pase un bonito fin de año en unión de su familia y que el próximo sea lleno de bienaventuranzas, lleno de amor, lleno de alegría, pues, y que siga dando frutos esas misiones que llevan a cabo para los migrantes en un país tan grande como Estados Unidos. Bien, no nos vamos a despedir sin antes escuchar el mensaje final de nuestro invitado. Por favor. Vamos a recibir un envío en este tiempo de Navidad a la cueva de Belén, Juan.
Hoy es 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista. La cueva de Belén tiene una particularidad muy hermosa, ¿no? Ahí está José, María y Jesús. Ese Belén que nos presentó San Francisco de Asís hace 800 años, ¿no? Que vino aquí a Occidente a presentarnos lo que había acaecido ahí en Belén. El nacimiento de Jesús en esta cueva tiene 3 frutos que se celebran los 3 días después de su nacimiento. Jesús nace el 25 de diciembre, según la tradición cristiana de Occidente, y el 26 de diciembre celebramos el primer fruto del nacimiento de Jesús, que es el día de San Esteban, el primer mártir. Primer fruto del nacimiento de Jesús es el martirio. Esto que estamos llamados todos a hacer, unos mártires cotidianos. No es que nos van a matar, no nos van a disparar, ni nos van a colgar, ni nos van a dar flechas. Pero en nuestro cumplimiento santo y fiel de todo lo que hacemos en cada momento, especialmente en la instauración del reino de Dios en la tierra, ahí tenemos que ser mártires, como San Esteban. El segundo día, la Iglesia celebra San Juan Evangelista, con la virtud preciosa del segundo fruto del nacimiento de Jesús, que es la castidad, que es la consagración, esto que hemos estado hablando de las vírgenes. Consagrarnos en castidad al Señor, consagrar para cuidar nuestros cuerpos para el Señor. Consagrarnos al cuidado de la Santísima Virgen María, como lo hizo Juan ahí en Éfeso. Y el tercer día, la Iglesia nos propone los santos inocentes. La tercera virtud, el tercer fruto del nacimiento de Cristo es la inocencia, esa que nuestro mundo tanto necesita, esa que el mundo se ha atrevido a robarnos, a robarle la inocencia a los niños, a robarle la inocencia a los jóvenes, a robarle la inocencia a las parejas en sus matrimonios. 3 frutos del nacimiento de Jesús en este día precioso de San Juan Evangelista: martirio, pureza, inocencia. Que el Señor nos lleve ahí a la cueva de Belén a contemplarlo. Y lo vamos a contemplar con lo que San Francisco de Asís le añadió al pesebre: un burro y un buey. El burro es el humilde. El buey es el obediente. Solamente podemos entrar en esa cueva a contemplar la grandeza de Dios con una de estas 2 actitudes, que son las actitudes que debemos de tener en nuestra vida. De aquí en adelante, voy a vivir mi vida como un burro o como un buey. Y así contemplar al Señor, para llevarme muy, muy en lo profundo de mi ser estas 3 virtudes: ser un mártir, ser un casto y ser un inocente. Que el Señor los bendiga en este nuevo año, Juan, y es un honor para mí compartir tu espacio, tu catecismo y esta enseñanza que la Iglesia durante 2000 años nos ha regalado. Muchísimas gracias, Leonardo. Es un gusto, pues, recibir tus bendiciones. Muchas gracias. Gracias por participar en este programa. Y bueno, pues, extra micrófonos, me dijiste que hoy es tu cumpleaños. Pues, feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien. Excelente día. Felicidades con tu familia, con todos los tuyos, con tus amigos. Y algo se me pasaba, pero bueno, no recuerdo. Este es el último programa del 2025. Mira, me tocó a mí. Sí, y te tocó a ti. Es el último programa del 2025, pues, y lo despedimos con un grande. Gracias, Leonardo. Gracias, amigos. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado, el próximo año, con un nuevo tema
y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, a celebrar esta Navidad, a seguir celebrando esta Navidad y a portarnos bien, cultivando las virtudes que ya se indicaron en este programa. Gracias, hasta el próximo año. Gracias, Leonardo. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.